Valoramos ahora esta dramática situación que afronta el Ecuador a causa de la pandemia de coronavirus con el señor Gabriel Arroba, él es secretario general de comunicación de la Presidencia de la República de Ecuador. Señor Arroba, gracias por acompañarnos. Las imágenes que nos llegan desde Guayaquil son desoladoras. ¿Cómo se puede explicar esta situación en la que se siguen viendo cadáveres en las calles de esa ciudad? Se puede explicar de la siguiente manera. El sistema de funerarias privado colapsó por la cantidad de contagios que hubo en Guayaquil. Entonces, las funerarias privadas estaban trabajando al 20-30% las que trabajaban y otras simplemente no podían trabajar. Al colapsar el sistema, se daba la situación de que las personas llamaban a las funerarias y las funerarias no estaban operando o no alcanzaban a cumplir. Al gobierno en encontrarse en esta situación, el gobierno actuó y creó, por orden del presidente de la República, una fuerza de tarea conjunta compuesta por el Ejército, la Policía y la Comisión de Tránsito, a cargo de un funcionario de mucha experiencia en el gobierno, Jorge Guatet, mucha experiencia en el ámbito público me refiero, y han empezado han puesto camiones, carros, más doctores, más médicos, para poder fortalecer un sistema que antes lo daba en su gran mayoría el servicio privado y ahora ya se está trabajando y lamentablemente, pues una situación muy difícil, pero se han procedido a levantar muchos cadáveres ya de situaciones muy penosas que se dan en la ciudad. El sistema se está Sí. normalizando con el apoyo de la fuerza pública. Señora Arroba, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Ecuador, la cifra de muertos por el coronavirus en ese país es de 145, pero como escuchábamos al propio presidente Lenín Moreno, él ha reconocido que la cifra real puede ser mayor. ¿Cuál es esa cifra real de muertos por COVID-19 en Ecuador? Aún no se tiene, creo que el día de hoy, dentro de unas horas, posiblemente se anuncie, si no es hoy, en lo que queda de esta semana, pero lo que está pasando es que se hacen las cifras con las muertes oficiales confirmadas con prueba positiva de COVID. Han habido otras muertes que no han tenido prueba. Entonces, lo que se está haciendo en este momento es levantar esa información. Pero las cifras, usted comprenderá que una cifra oficial, o se puede decir que alguien ha fallecido por COVID solo si tiene la prueba positiva. Eso es lo que ha causado un poco las cifras oficiales, ¿no? Pero ya se está trabajando entre distintas instituciones, Registro Civil, Policía Nacional, médicos, hospitales, el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, para poder establecer una cifra. Según cálculos, porque ha golpeado bastante fuerte a la ciudad de Guayaquil, se estima Sí. que se llegará a tener entre 2.500 a 3.000 personas fallecidas en la ciudad. La cifra oficial aún no se ha entregado, esperemos que se entregue entre hoy y mañana. Ya. Señora Arroba, el gobierno ha reconocido fallos en el manejo de esta crisis. ¿Qué se está haciendo para impedir que la situación empeore aún más? Mire, lo que ha pasado, el país, en el Ecuador entero, la situación es muy diferente a Guayaquil. ¿Por qué Guayaquil tiene más casos que el resto del país? Resulta que la costa ecuatoriana tiene un régimen de educación, de clases, de jóvenes y niños diferente al del resto del país y yo diría que inclusive al resto del mundo. En el mundo, por lo general, las vacaciones son en julio. En Guayaquil, por el sistema, por las lluvias y por las lluvias y por el invierno, las vacaciones son entre febrero, marzo y abril. Entonces, la gente de aquí, de Guayaquil, estaba de vacaciones y muchos, no todos, pero de acuerdo a sus posibilidades económicas, mucha gente viajó a Europa, a Estados Unidos y a otros países. Esa gente viajó, cuando empezó esta situación, los pasajes bajaron de precio y habían pasajes muy baratos y mucha gente viajó inclusive a España. Y toda esa gente que se fue de vacaciones regresó aquí y ahí es donde tuvimos mucha importación de casos. Por eso, esa es una de las principales causas por la que Guayaquil ha crecido mucho en casos de COVID frente al resto del país. El 70-75% de los casos están en Guayaquil. Eso también ha llevado, como se ha dado en todas partes del mundo, en China, España, Italia, hasta en el mismo Estados Unidos, acabo de escuchar la nota de ustedes sobre Nueva York, ha dado muchas dificultades en el sistema de salud de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué se está haciendo? Se ha pedido a la ciudadanía que por favor se mantenga en sus casas. El presidente acaba de dar una cadena nacional y se ha implementado una herramienta tecnológica muy innovadora que permite hacer mapas de calor y a través
digamos, la ubicación de los celulares, guardando lógicamente todos los temas de reserva de privacidad, se Sí, logra identificar cómo se mueven las personas en las ciudades. Esos son sistemas que ya existen. El ya, Ecuador en este momento cuenta. Y se ha revelado, lo acaba de revelar el presidente en cadena nacional, que 40% de las personas que estaban diagnosticadas con COVID en Guayaquil se movilizaron a centros comerciales y salieron de sus hogares. ya. Entonces, eso es lo que tenemos también esos problemas que se suman, ¿no? A la situación, a pesar de que se ha dictado con mucha anticipación toques de queda, restricciones de movilización, restricciones por placa, se decretó a Guayas como una zona de emergencia con control de los militares, pero eh, ya le he contado algunas razones y también se necesita bastante corresponsabilidad de la ciudadanía. Ya. Señor Gabriel Arroba, secretario general de Comunicación de la Presidencia de la República de Ecuador, gracias por habernos acompañado y esperamos de verdad que la solución llegue pronto a su país y en especial a la región, a la provincia del Guayas. Solo un tema, si me permite un minutito o unos segundos. Tenemos un problema que estamos enfrentando muy duro en el gobierno nacional, que es la propagación de noticias falsas. El gobierno nacional ha detectado que hay casi 40 millones de impactos el lunes pasado y 180 millones de impactos hasta el viernes pasado de una organización política que ha creado un sinnúmero de noticias falsas que un poco son las que les llegan al resto del mundo. Y se ha detectado que el 50% de esas noticias falsas vienen de México y algunas otras de Venezuela y Cuba. Solo el 30% de las noticias falsas se generan en Ecuador. Cosas como cuáles. Por ejemplo, las imágenes de cuerpos quemados en las calles, de cadáveres quemados, son falsas. Le doy un ejemplo. Una familia protestó y se comprobó de que habían quemado unas llantas, pero estos grupos que se estiman entre 6.000 replicadores, 6.000 personas que se agrupan en grupos de WhatsApp y Telegram, que tienen una orientación política, están ¿Sí? replicando noticias falsas a toda la población. Y eso ha salido a nivel internacional. Estaremos atentos, señor Arroba, a confirmar, a verificar la información antes de publicarla en nuestros informativos. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.